Esto es el noticiero internacional Noti News con Randy Prieto. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto es Noti News, el noticiero de la comunidad. Como muchos sabemos, lo difícil que debe ser vivir en Afganistán. Los talibanes controlan el aeropuerto y las fronteras. Llevan un control de qué personas entran y salen del país. Y en caso de ser gay, sus vidas corren peligro en este país. Los legisladores ruegan a la administración de Biden que evacúe a los afganos LGBTQ antes de que los talibanes los puedan matar. Lamentablemente, hay lugares donde ser gay puede costarnos la vida. Y en otras noticias, un comercial ha revolucionado la forma de vender sus productos y emitió un mensaje empoderador para nuestra comunidad. Se trata del último comercial que lanzó Sephora, una de las marcas de maquillaje más grandes y reconocidas a nivel mundial. En este comercial aparecen varias personas dando y recibiendo regalos. Lo más encantador es que durante esta escena también aparecen dos hombres sentados en un sofá con su perro. Después de que uno recibe un regalo de Sephora de parte del otro, comparten un beso mientras el anuncio dice "regala amor". Sus seguidores están escandalizados diciendo que la marca solo es para mujeres y sin dudarlo, Sephora contestó, abro comillas, "Nuestra marca se enfoca en la inclusión y diversidad. La promoción de las relaciones entre personas del mismo sexo no debería tener nada que ver con la comercialización de productos de maquillaje y cuidado de la piel". Cierro comillas. Querida comunidad, trabajos como este emiten un poderoso mensaje de tolerancia y diversidad en todos los escenarios y sectores del mundo, como la industria de los productos de belleza. Y pasamos ahora a una atleta trans que recibe una reacción conservadora por establecer récords de natación en la Ivy League. Así es, Lia Thomas, una mujer trans que compite como nadadora en la Universidad de Pensilvania, se enfrentó a un intenso escrutinio y a las fuertes críticas de los anti-trans, medios conservadores y personas influyentes de derecha. A pesar de que ella ha seguido las pautas de la NCAA para atletas trans y se ha clasificado con éxito. ¿Hasta cuándo las personas dejarán de demeritar el gran trabajo de los deportistas y diversos profesionales de la comunidad LGBTQ por el simple hecho de reconocer su identidad sexual? El mundo está viviendo tiempos de inclusión y tolerancia como nunca antes se había visto. Y para la muestra un botón, la serie de cómics de Wonder Woman se une a la comunidad LGBTQI+. Podrán entrar en este romance bisexual de la superheroína en el nuevo cómics de DC. Les mostramos algunas de estas imágenes. Ahora démosle paso a una de nuestras divas, porque nos trae una cápsula bien Drácula. Hello, 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 my beautiful bitches. Mi nombre es Drag Phoenix y el día de hoy, and the category is, o para que me entiendan en español, la categoría es como plumífera, fuego, no sé, hoy vengo como de Fénix, como caballero del zodiaco. En fin, hice un revueltijo, lo metí en una licuadora y salió esta cosa bellísima. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi amor. Bueno, en fin, seguimos con la noticia del día, que es un chisme bastante caliente. Imagínense que el fiscal general de Texas, el mismísimo Ken Paxton, es un tipo totalmente homofóbico y está indignado porque en las escuelas están celebrando la Semana del Orgullo. Y para él esto es totalmente ilegal, ya que dice que las clases de educación sexual son de depravados sexuales. Imagínense que este señor no solo se tomó el tiempo, sino también el atrevimiento de mandarle una carta a la superintendencia escolar
con un fin totalmente ridículo. En su carta, el fiscal condena todo tipo de discusión sobre las personas de la comunidad, sugiriendo que cualquier conversación de este tema era de un tipo de educación sexual. El fiscal también tachó estos temas de controvertidos y delicados, argumentando que celebrar la Semana del Orgullo en el distrito estaba, en el mejor de los casos, hablando de sexualidad sin el consentimiento de los padres, y en el peor, estaba impulsando cínicamente el adoctrinamiento de una semana de sus estudiantes que no solo tiene el consentimiento de los padres, sino que sutilmente los excluye del círculo. El fiscal incluso amenazó con que los padres podrían presentar quejas contra el distrito por estas acciones. Imagínense ustedes. Imagínense que este señor no se quedó con su desesperado intento de ser relevante. La necesidad de este hombre por llamar la atención llegó a un punto en donde hizo pública la carta a través de Twitter, acompañada de un mensaje que no solo incitaba al odio, sino también propagaba información falsa. El Twitter dice lo siguiente: los distritos escolares liberales están impulsando agresivamente las opiniones de la comunidad sobre los niños de Texas. Todo a espalda de los padres. Esto es inmoral e ilegal. Asimismo lo escribió él. También nos acusó de ser propagandistas y depravados sexuales y pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto contra la comunidad. Bueno, yo sí le quiero decir a las autoridades que tomen cartas en el asunto, pero en contra de ese señor, porque si hablamos de inmoralidad, ese señor sí es inmoral con todo lo que está haciendo. Pero en fin, ¿qué se puede esperar de una persona homofóbica? En fin, yo me voy ahorita a hacer mis cositas, los dejo con los suyos. Yo aquí ya me despido porque me voy a encontrar con un hombre bellísimo. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Ay no, estos son demasiados pétalos. Gordo, seguimos contigo. Les tengo una excelente noticia. Algo inesperado sucedió en el Palacio de la Moneda. Este edificio se iluminó por completo con los colores de la bandera LGBTQ, tras aprobarse la ley de matrimonio igualitario en Chile. Este es un avance que prende las luces del orgullo de toda la comunidad al ver cómo algunos gobiernos reconocen nuestros derechos. Y culminamos el capítulo de Noti News International. Recuerden que si tienen alguna noticia o alguna situación que quieren que nosotros sepamos, nos pueden escribir ahí en las redes sociales